Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. La Fiscalía está evaluando la reactivación de la orden de captura contra alias Calarcá, jefe de las disidencias. La revelación la hizo la fiscal general en la entrevista con Ricardo Ospina, director del sistema informativo de Blue Radio. Incluso la fiscal también se refirió a los casos de acoso sexual en medios de comunicación, incluyendo el canal Caracol. Señora fiscal, le pregunto por alias Calarcá, que es el cabecilla de la otra disidencia, que no solo, digamos, tiene dos aristas. Por un lado, ha seguido delinquiendo, es claro. Las extorsiones en el sur del país son por cuenta de Calarcá, pero además tiene unos vasos comunicantes muy complicados con las disidencias de Antioquia, cometiendo crímenes en esa zona, y es responsable del asesinato de por lo menos 20 integrantes de las disidencias de Mordisco en un combate que se dio en enero en los Llanos Orientales. ¿Por qué Calarcá hoy todavía no tiene una orden de captura reactivada en su contra? Bueno, nosotros en noviembre, tal vez en noviembre del año pasado, cuando conocimos la existencia a través de un reporte periodístico muy completo, la existencia de alguna información de unos teléfonos que provenían de Calarcá, efectivamente hicimos el rastreo, como tuvimos ocasión de mencionarlo, y encontramos que había unos dispositivos que se habían aprehendido en ese famoso retén donde estaba alias Calarcá y donde estaban integrantes de su grupo armado, que hacían parte, algunos, de la mesa de negociación y otros que no hacían parte de esa mesa. Esa es la investigación de Noticias Caracol que revela los supuestos vínculos de Calarcá. Correcto. Con el general Huertas. Correcto. Y con Wilmar Mejía, de la DNI. Correcto. Como yo lo anuncié en ese momento, que fue en noviembre, nosotros, publicada esa información, decidimos buscar dónde estaban esos dispositivos y los encontramos aún en la Dijín, no habían sido entregados a la Fiscalía. Ahí se había presentado un tema y era que había habido una suerte de, digamos, no demora, sino que había llevado bastante tiempo extraer la información de esos dispositivos. Eran teléfonos, memorias, computadores que se aprendieron ahí en ese momento, y no teníamos toda la información completa. La decisión que se tomó en ese momento, en noviembre del año pasado, fue hacer un reexamen de todos esos dispositivos electrónicos, y se volvió a hacer no solo el proceso de extracción, sino también el proceso de análisis. Lo que ha resultado de ese proceso de análisis es básicamente algo que es importante comentarle, y es que de una parte hay una serie de conversaciones que dentro de ese informe se mencionan como de alias Calarcá, que corresponden en realidad a dos de sus lugartenientes y no propiamente a Calarcá. Pero en cambio sí encontramos otra serie de información que, haciendo cruces entre conversaciones y haciendo un buen ejercicio de análisis, sí podemos ubicar como de Calarcá, de alias Calarcá, donde hay evidencia cierta de la comisión de delitos muy graves después de haber sido nombrado vocero en esa mesa de negociación, lo cual les dice del compromiso que tienen que tener los voceros frente a la paz, frente a ese ¿Qué tipo de ejercicio delitos? de paz. ¿En qué delitos estaría involucrado según esas comunicaciones, Calarcá? Sí, encontramos uno que tal vez se había mencionado en ese reportaje, que tiene que ver con el asesinato de un líder social, y lo que encontramos ahí fue exactamente la conversación escrita que tiene con el chat que tiene con el ejecutor material de ese homicidio, y luego la evidencia de que esa muerte por orden de él se habría ejecutado. Esta es una investigación que está en poder actualmente de la Unidad Especial de Investigación. Entonces, ahora, para contestar su pregunta, ¿qué pasa con las órdenes de captura, con la suspensión de la orden de captura de alias Calarcá? Nosotros hemos, desde noviembre pasado, yo lo mencioné, y hemos sostenido al menos 2 reuniones con la oficina del consejero comisionado, explicándole la necesidad de que se adopte esa decisión. Igual tendría que extenderse esa misma decisión hacia los integrantes del Frente 33 de las FARC, allá del Catatumbo, que como todo el país vio, imputamos por delitos de lesa humanidad, por delitos gravísimos, hace poco menos de un mes, y que ellos comparecieron desde la selva.
tienen suspendidas las órdenes de captura. Nosotros creemos que hemos informado de estas situaciones al gobierno porque creemos que siendo el gobierno el que convoca a esos voceros, él sería el llamado a solicitar esas suspensiones, visto que no hay una voluntad de paz. Y estamos en un proceso, en un compás de espera, esperando que el comisionado adopte esa decisión, que de no hacerse, pues la adoptará la Fiscalía por su propia cuenta. ¿De cuánto tiempo es ese compás de espera de la Fiscalía? De esta semana. Esta semana. Quiero pasar a lo que hoy estamos viviendo en los medios de comunicación, bueno, en particular en lo que tiene que ver con Caracol Televisión, denuncias por acoso sexual, por presunto acoso sexual contra 2 periodistas presentadores, pero también el episodio vinculado con el hoy director de RTBC, una denuncia que hay en su contra desde hace varios años, y otras más que se han venido conociendo y que pues, no han tenido seguramente la difusión de las que hemos hablado. ¿Qué está haciendo la Fiscalía frente a estos casos? Bueno, yo tengo que recordar, como lo decíamos en el informe de gestión de la semana pasada, de estos 2 primeros años, que ese tema de las violencias basadas en género es una verdadera tragedia nacional. Nosotros tenemos unas cifras que son totalmente escandalosas. Lo que pudimos ver a partir del caso del señor Holman Morris fue un caso donde pese a los muchos llamados de atención que hemos recibido para aplicar enfoque de género, pues en realidad no es un caso en el que la Fiscalía pueda sentirse orgullosa de la actuación que ha tenido. En verdad, quien denunció públicamente termina siendo la única persona sujeta a un proceso penal por los delitos de injuria y calumnia. Que esto también sería bien contradictorio frente a la línea jurisprudencial que ha marcado tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional. Estamos reevaluando totalmente cómo ha sido la participación de Fiscalía en ese sentido, y por eso yo dispuse el cambio de asignación de ese caso en particular, pero ese caso no es solo un caso, ese caso son muchos casos, porque hemos encontrado a partir también de lo que usted menciona, de la información que empieza a llegar por Noticias Caracol, que existe una gran cantidad de denuncias archivadas a las que no se les ha prestado o no se les prestó atención en el pasado. Y queremos hacer un mea culpa también y empezar a tomarnos mucho más en serio el tema del acoso en ambientes laborales, tanto el acoso laboral como el acoso sexual. Entonces estamos en ese proceso en este momento de análisis de esa información que probablemente hace parte de una investigación que no se adelantó, que solo fue archivada y que corresponde a unos patrones claros de victimización de personas que han sufrido violencias, abusos laborales y acosos sexuales.